Los latinoamericanos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial llevaron al frente de batalla nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Los campamentos aliados de los latinoamericanos fueron totalmente diferentes. Nuestros colores, nuestra música y hasta nuestra cocina intentaron dar vida y un poco de alegría en medio de tanto horror. Conozco esta historia bien por haberla investigado y por haberla vivido, ya que mi padre fue uno de esos voluntarios que un día decidieron jugarse la vida por la libertad de todos. Existieron miles de hombres y mujeres de toda Latinoamérica que colaboraron en el frente de batalla. Sin embargo, sus historias no son todo lo conocidas que deberían ser. Entre todas las tropas y fuerzas de Latinoamérica, hubo muchos pilotos que volaron en los escuadrones de las fuerzas aliadas. Ellos, junto al personal de tierra, pusieron su colaboración para el triunfo de la guerra. Estas fueron sus misiones y algunas de sus historias. En el caluroso Pacífico, 4 cazas del Escuadrón Mexicano 201 se dirigen hacia el norte de Luzón, Filipinas, en una arriesgada misión: neutralizar posiciones de artillería japonesas que cuentan con una fuerte defensa contra ataques aéreos y terrestres. Italia. El feroz invierno se abate sobre las tropas que combaten en tierra. 12 cazas comandados por pilotos brasileños del escuadrón Centaur vuelan hacia el campo aéreo alemán de Gedi, donde intentarán destruir aviones enemigos. Los Hurricanes del escuadrón 164 argentino-británico vuelan al ras del mar, rumbo a las costas de Holanda, desafiando el clima hostil del Mar del Norte en busca de su objetivo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos latinoamericanos combatieron con valor en diferentes partes del planeta, en todas las geografías y los más diversos climas, enfrentando peligros de todo tipo, donde la muerte era el desenlace más probable. Resulta imposible imaginar todo lo que vas a hacer. No es posible. Básicamente, una vez que estás adentro de uniforme, sos un número. Y todo era callar, no hablar nada, ni con los Estados Unidos, ni entre nosotros. Usted sabe que va a atacar, usted sabe que será atacado. Hice un viraje para ver si todavía estaba la mancha en el mar donde había caído Cacho. Tenés que decir, bueno, me las aguanto lo mejor posible y hago lo mejor posible. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más sangriento en la historia de la humanidad. Más de 70 países participaron de las batallas. Murieron alrededor de 60 millones de personas. Latinoamérica envió voluntarios que colaboraron en todos los campos de operaciones. La participación de los pilotos ayudó a la derrota de las fuerzas del Eje. En los cielos se pelearon infinidad de batallas. Muchas de estas misiones fueron fundamentales para el triunfo de los aliados. Hubo una gran cantidad de pilotos que se habían enrolado voluntariamente en la Fuerza Aérea Aliada. Me fui a la embajada, me ofrecí mis servicios, me aceptaron, me encontré en un barco. Éramos 400 voluntarios en ese barco. 50, 60 chilenos, había unos cuantos uruguayos y el complemento se hizo en Río de Janeiro con voluntarios brasileros de Sao Paulo y otras partes de Brasil. 3 escuadrones fueron claramente latinoamericanos: los Centa Apua de Brasil, las Águilas Aztecas de México y Firmes Volamos de Argentina. El primero de ellos llegó al teatro de operaciones en 1942. El Escuadrón 164 era un grupo de voluntarios argentinos, británicos y canadienses que se habían puesto a las órdenes de la Real Fuerza Aérea Británica. Como Argentina mantenía para aquel momento su posición de país neutral, los aviones se compraron en una colecta pública. Éramos muy orgullosos de eso, porque para comprar un escuadrón es algo, ¿no?, de una comunidad. Era una contribución bastante grande para la guerra en general. Los argentinos llegaron con 20 pilotos y 18 aviones Spitfires.
El Spitfire en realidad era un avión de carrera. Era completamente estilizado, sumamente sencillo. Lo moves y sale disparando para cualquier lado. El lema del escuadrón con el que pasaron a la historia fue "Firmes volamos". La primera misión de los Spitfire fue patrullar las aguas del Mar del Norte. Debían proteger la base de Scapa Flow, cerca de Irlanda. Este escuadrón estaba basado prácticamente en Escocia inicialmente, y el gran problema era que conocían el idioma en parte, pero no conocían el idioma coloquial del piloto, el idioma operativo del piloto, lo que hoy decimos el slang. El objetivo inicial del escuadrón era realizar una protección aérea de la mayor base naval británica. Irán asistiendo los convoys y tratar de derribar a algunos aviones enemigos que estaban molestando al convoy. La misión era evitar que los aviones alemanes fotografiaran los movimientos de la flota, proteger a los convoys navales que se encontraban en la zona, realizar patrullajes de altitud y entrar en combates aéreos con bombarderos y cazas enemigos. Durante el primer año, los pilotos del 164 adquirieron una gran experiencia en una región compleja, rodeados de aguas heladas y aviones enemigos que entraban y salían furtivamente de las zonas de combate. En poco tiempo, las misiones del Escuadrón 164 comenzaron a ser cada vez más peligrosas. Los brasileños se sumaron a la guerra el 6 de octubre de 1944. El grupo expedicionario de Brasil fue el mayor enviado desde Latinoamérica. Fue algo muy especial en la historia de la aviación militar brasileña que hacía poco había sido conformada. Había un grupo de voluntarios para formar un escuadrón de caza. Entonces me presenté y el comando me dio el premio de ir para Italia. Fui el primer grupo de Río de Janeiro en 1944. El escuadrón brasileño estaba al mando del mayor aviador Nero Moura, y lo integraban 49 pilotos y 417 hombres de apoyo. El general de brigada Nero Moura, que es hoy el patrono de la aviación de caza, era un ayudante de orden y piloto de Getulio y comandó el escuadrón de caza en Italia. Durante los entrenamientos, fueron bautizados como los Sentapua. Así pasaron a la historia. Sentapua era una expresión, una jerga usada en el noreste brasileño en aquella época, en los años 40. Era una expresión que significaba atacar con mucha fuerza. Era para combatir. Era una advertencia. Sentapua quiere decir, era una sentencia. El capitán Fortunato de Oliveira dibuja una avestruz atlética en todos los aviones, simbolizando el espíritu del grupo brasileño. Se creó un símbolo del grupo que era el avestruz, un pájaro que teóricamente se comía todo, y los brasileños tuvieron muchos problemas en adaptarse con la alimentación estadounidense, frijoles dulces, salchichas, tocinetas, y eso fue una de esas marcas de ese espíritu brasileño llevado al campo. El escuadrón brasileño llegó al terrible invierno europeo con un objetivo realmente peligroso: prestar apoyo a las tropas aliadas que combatían en el frente de batalla. Cuando Brasil estaba luchando en Italia, ya no existía el Luftwaffe, ni la Fuerza Aérea Italiana. Entonces no había aquella cosa del dogfight, de la lucha en pleno aire. Lo que dejó la participación de la Fuerza Aérea en aquel momento como las acciones en tierra, la tierra. Eso no es ningún desmérito, al contrario, era una actividad peligrosísima y que exigía mucho de los pilotos. Los Sentapua se enfrentaban a la artillería alemana que se encontraba dentro del territorio enemigo. En cada misión, los pilotos se jugaban la vida.
Un colega nos escribió algo muy bonito. Él dijo, cada día es un día de vida que nos ganamos. Y que nosotros, volando lado a lado, tiene ganas de estirar la mano a los compañeros para estar cerca de ellos. Y entonces fue algo muy trágico para nosotros. La guerra, la unidad, el mismo nombre de ellos era un conjunto. Allí todos eran importantes. Cualquier falla destruía. Si no tuviésemos mecánicos, no tendríamos aviones. Si no tuviésemos aviones, no tendríamos pilotos. Pilotaban el caza pesado de apoyo a tierra, el Republic P-47 Thunderbolt. El P-47 era un avión altamente resistente, de una capacidad de fuego tremenda. Era resistente a cualquier impacto y en el combate él era altamente agresivo, realmente destruía, con bombas de 500 libras, alas .50. Estos aviones de combate eran capaces de absorber gran cantidad de fuego enemigo, por lo que muchas veces, más allá de haber sido atacados, los pilotos brasileños lograban retornar a la base. Tenían un gran objetivo y estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para lograr el triunfo de los aliados. En 1945, los combates fuera de Europa se intensificaban cada vez más. Los aviadores japoneses usaban sus aviones como armas letales. Los kamikazes causaban daños y sorpresa a los ejércitos aliados. México se preparaba para entrar en acción. Los pilotos del Escuadrón 201 estaban listos para el combate y aguardaban su destino. Fueron enviados al Teatro de Operaciones del Pacífico, concretamente a las Filipinas. Los japoneses resistían los ataques de los aliados y estaban dispuestos a morir antes que rendirse. Ya la guerra en Europa estaba terminando y entonces se apoya a Estados Unidos hacia el Pacífico, directamente hacia Japón. Las águilas aztecas partieron a la guerra sin saber exactamente qué les depararía el combate. Sus misiones eran de apoyo y de protección a otro tipo de unidades anfibias, a unidades navales y tropas en tierra. El fin era apoyar directamente las operaciones de los aliados en el oriente. El 6 de junio de ese año, el Escuadrón de Pelea 201 arribó a Filipinas. El paisaje era aterrador. Una bahía llena de barcos, hundidos, semi-hundidos, bloqueada completamente, porque el barco que nos llevó tuvo que pararse como unas 15 o 20 millas fuera y entramos con lanchas chicas. Este escuadrón mexicano, que se componía de 35 pilotos, había entrenado en las aguas del Atlántico junto a las fuerzas estadounidenses. El escuadrón operó dentro del seno y dependiendo de la Fuerza Aérea Americana con vuelos de combate en conjunto. Teníamos que estar bajo todos los controles que tenía la Quinta Fuerza Aérea, ¿verdad? Y sobre todo bajo el mando del general MacArthur, que controlaba todo el Pacífico. Las Águilas Aztecas fue el nombre con el que pasaron a la posteridad. Uno de los símbolos nacionales, un águila devorando una serpiente. De esa forma, pues el águila representa para nosotros el animal de batalla que representa una raza guerrera. El capitán primero, Radamés Gaxiola Andrade, estaba al frente de la fuerza que utilizaba el caza American Republic P-47 Thunderbolt. Los aviones mexicanos debían enfrentarse en las áreas de Luzón y Formosa con las terribles fuerzas imperiales de Japón. Dice, no, pues vamos contra los japoneses, que son los que se supone que nunca se van a rendir. Entonces también ahí da un poco de temor. Había tropas japonesas
que tenían controladas ciertas zonas. Las águilas aztecas tuvieron como objetivo principal apoyar a las operaciones americanas en la reconquista de las islas. Las misiones solían ser bombardeos y ametrallamientos a las posiciones japonesas que resistían en tierra. La guerra se desataba en territorios alejados de Latinoamérica. Sin embargo, sus pilotos recorrieron miles de kilómetros desde sus casas para llegar al combate. Instalados en sus nuevos destinos, estaban preparados para todo, incluso para morir en el aire. Los escuadrones latinoamericanos buscaron todo el tiempo representar a sus países en la guerra. Era necesario que se identificaran a sus escuadrones en medio de tantos otros aliados. Fue así que los integrantes de los escuadrones, que tenían un don artístico, trataron de crear, diseñar y pintar las imágenes con las que estas fuerzas aéreas pasaron a la posteridad. Los dibujos fueron plasmados en campamentos, en los aviones e incluso a veces en las bombas que arrojaban sobre sus enemigos, llevaban mensajes e imágenes en multitud de diseños. La Segunda Guerra Mundial transcurrió a miles de kilómetros de América Latina, pero hombres y mujeres voluntarios recorrieron estas distancias para pelear con los aliados. En diciembre de 1941, Japón bombardeó Pearl Harbor, la base aérea de Estados Unidos en Hawái. Inmediatamente, Estados Unidos entró a la guerra y comenzó a reclamar a los países del continente americano que modificaran sus relaciones con las potencias del eje. Ya era un país americano, ante la solidaridad continental que se había declarado tantas veces, el que se veía afectado directamente por la guerra. Y desde entonces, 1942 sobre todo, Estados Unidos hizo grandes presiones para que Sudamérica, América hispana, se mezclara en el conflicto apoyándola. Los estadounidenses habían ocupado el noroeste para poder hacer el camino de África, y eso era difícil porque el gobierno brasileño era pro-nazi. Tanto Brasil como la mayoría de Sudamérica estaban en una situación muy privilegiada porque ellos comerciaban con toda la Europa central, principalmente Alemania, que ofrecía condiciones muy buenas. En esas negociaciones, pues estaban intercambiando materia prima por material manufacturado. Los alemanes decidieron cortar la cadena de suministros entre Latinoamérica y Europa. Este hecho y la fuerte presión norteamericana fueron suficientes para que Brasil y México se decidieran a entrar en la guerra, mientras que Argentina continuaba manteniendo su posición neutral. Paradójicamente, fue el Escuadrón de Pilotos Voluntarios de Argentina el primero en entrar en acción. La primera misión fue el 23 de agosto de 1942, a las 5:15 horas. Esa madrugada, 6 Spitfires, pertenecientes al Escuadrón 164, luego de unos minutos de patrullaje, descubrieron en la oscuridad de la noche los escapes de un Junker alemán que merodeaba en la zona. Uno de los Spitfires le tiraron con las ametralladoras. El Junker se escapó porque se metió dentro de las nubes y ahí lo perdieron. Pero estaba averiado el avión. Los Spitfire eran más veloces que el Junker, pero tenían una escasa autonomía de vuelo, así que renunciaron a toda posibilidad de perseguir a los alemanes. Mucho más de una hora no tenés porque estás volando a todo trapo, el acelerador a fondo. Y tenía el Spitfire, en caso de emergencia, tenía una pequeña barrera que podías empujar más todavía y pasarte de eso. Los Spitfires retornaron a la base luego de concretar su bautismo de fuego. Para el escuadrón argentino, la guerra había comenzado sin bajas. Los Centa Apua brasileños fueron el segundo escuadrón latinoamericano que entró en combate. Las primeras misiones fueron más sencillas, pues el mayor objetivo era que los pilotos se concientizasen de lo que tenían que hacer, cómo sumergirse, cómo se veía un objetivo, cuál era la sensación de la antiaérea.
Los pilotos brasileños estaban entrenados para neutralizar objetivos terrestres usando cohetes, bombas y ametralladoras. Pero esa fase inicial fue muy rápida y sencilla, porque nosotros estábamos perfectamente preparados en la instrucción para la realización de esa misión. El escuadrón brasileño se encontraba listo para entrar en combate en forma conjunta a los escuadrones americanos que operaban desde los mismos campos aéreos. Paulatinamente, los brasileños comenzaron a salir en las formaciones de los pilotos norteamericanos. El objetivo era que adquirieran experiencia de vuelo y combate. Los líderes volaron con los estadounidenses. Un sujeto salió y un brasileño hablando en inglés que nosotros no hablábamos para estar dentro de aquel grupo de extranjeros de todos lados. Entonces buscaron a los líderes. Ellos iban en grupos de 4 en las escuadrillas. Y así era hasta llegar a nosotros, los tenientes. Llegué a volar número 4 en una escuadrilla estadounidense. La primera misión para la unidad brasileña fue el 31 de octubre de 1944. Cuando llegamos, vi que ustedes se preguntaban por qué Pamplona hizo la primera misión. Porque Pamplona hablaba mejor el inglés que Nero y era el oficial de operaciones del grupo, era el segundo. Nero tenía 34 años en la guerra tenía 34 años. Esa mañana, solo partió el avión piloteado por el capitán Osvaldo Pamplona Pinto, que acompañaba a 7 Thunderbolts, pertenecientes al escuadrón americano 346. Los 8 Thunderbolts volaron al norte de Italia detrás de las líneas enemigas. El objetivo era destruir una estación ferroviaria utilizada por las fuerzas del eje. Volaron con la mayor de las cautelas hasta la provincia de Brescia, en el norte de Italia. Al llegar al objetivo, lo atacaron con bombas y después de haberlo destruido, regresaron a la base. Era un gran desafío para el piloto. Ellos quedaban en una situación completamente vulnerable desde el momento que comenzaban a hacer su ataque. De allí en adelante, la suerte era muy importante para ellos. Su misión era una misión de interdicción, conocida como interdicción, que era exactamente cortar la línea de abastecimiento de las tropas alemanas que estaban en el frente. Entonces bombardeaban atrás de las líneas enemigas, bombardeaban puentes, estaciones ferroviarias y todo con la intención de interrumpir el transporte de municiones y alimentos para las tropas que estaban en el frente de combate. Había partido el primer piloto brasileño y los Senta Apua entraban formalmente a la guerra. Tampoco tuvieron bajas, pero sabían que la muerte rondaba los aires de los campos italianos. El escuadrón mexicano arribó a Manila sin incidentes serios en su viaje. A su llegada, se trasladaron a la base aérea de Porac, hogar del 58 Grupo de Pelea americano. Bajo las directivas de este grupo, las Águilas Aztecas comenzaron los últimos días de entrenamiento intensivo en las Islas Filipinas. En primer lugar, llegamos a encuadrarnos a un grupo, que cada grupo tenía 4 escuadrones con distintos tipos de aeronaves. Entonces nosotros, entrenados en este avión, no podíamos ir al grupo de los de P-51 o los de P-38 o lo que fuera, porque ese grupo en cerca de un año había perdido un escuadrón completo. Ya sabíamos que íbamos a iniciarnos en los entrenamientos ya en zona de guerra. El escuadrón 201 iba limitado exclusivamente al mínimo. Teníamos 33 pilotos y 70 y tantos gente de tierra, incluyendo al mando. Llegamos, ¿no? Pero nuestros aviones no habían llegado todavía, venían en camino. Entonces, para no estar pues ahí nomás sin hacer nada, el coronel arregló con la quinta Fuerza Aérea, que era con la que estábamos asignados, que nos prestaban 18 aviones. Los pilotos empezaron a tener también su adiestramiento de zona de guerra. Nos prestaron máquinas P-47, un poquito más viejos que lo que suponíamos nosotros, y empezamos a trabajar. El Escuadrón Aéreo 201 de la Fuerza Expedicionaria Mexicana
tuvo su bautismo el 16 de junio de 1945. Los especialistas mecánicos entraron a reparar las aeronaves, las pusieron en condición de vuelo y fue con esos aparatos con los que los pilotos mexicanos empezaron a hacer sus primeros vuelos. La unidad mexicana recibió la orden de bombardear posiciones de artillería enemiga. 11 P-47, encabezados por el teniente Espinosa Galván, se dirigieron al objetivo para atacar a los japoneses. Bombardearon y ametrallaron los puestos de resistencia. Uno de los Thunderbolt fue alcanzado por fuego de ametralladora. Sin embargo, el piloto logró mantener su avión en vuelo. La misión había sido cumplida con éxito y los pilotos regresaban sanos y salvos. Ahí vienen las palomas a contarlas, que las que venían vienen completas. Se sentía muy agradable, muy sabroso, por decirlo así, que contábamos las palomas y venían completas. Los mexicanos, en una tierra lejana, llena de riesgos y peligros, habían ingresado en la Segunda Guerra. Argentinos, brasileños y mexicanos comenzaban a combatir. Las primeras misiones no dejaban bajas entre los pilotos. Pero ellos sabían que la muerte podía encontrarlos en cualquier momento. En el momento en que se declara la guerra, las fuerzas aéreas latinoamericanas se encontraban tecnológicamente atrasadas y los escuadrones debieron realizar un fuerte entrenamiento antes de entrar en combate. Todos los pilotos se presentaron voluntariamente para que estuviesen en condiciones de ir a luchar y también aprender una nueva forma de lucha aérea con equipos más avanzados. Y en realidad creo que hubo una cuestión de hacer frente a lo desconocido. Los pilotos brasileños tenían gran experiencia de volar sobre grandes extensiones desconocidas del país que no tenían radiofarol, no poseían sistema de radar, no tenían nada en apoyo para el vuelo. Sin embargo, ese desconocido fue una gran atracción para esas personas, para esos pilotos. Preparativos aquí en México se instala el servicio militar nacional obligatorio y se crean unidades preparándose para algunas operaciones, teniendo en cuenta que venía la declaración de guerra de México y el ejército se prepara para hacer frente a esas situaciones. Además de los 3 escuadrones, pilotos latinoamericanos de todo el continente ingresaron como voluntarios de los países aliados. Prácticamente en todos los frentes hubo combatientes de estos países. En el enero europeo de 1943, el Escuadrón 164 de la Royal Air Force, integrado por voluntarios argentinos, comenzaba a operar en misiones cada vez más riesgosas. La guerra cambiaba y el objetivo del Escuadrón 164 también. Para las nuevas misiones, el Spitfire no era el avión ideal. El escuadrón estaba a punto de cambiar de aviones, pero antes debía realizar una misión. La última incursión de los Spitfires se dividieron, salieron 4 y después se dividieron los 4 en 2 secciones de 2 aviones cada uno. Mientras estaban realizando un vuelo por el Atlántico Norte, en medio de una gran nubosidad, descubrieron que no estaban solos. Y un par de ellos divisó a un Junker 88. Los Spitfire comenzaron a descargar sus ametralladoras contra los objetivos alemanes. Le tiraron, pero el Junker 88 se ingresó en las nubes y lo perdieron. Y después atacaron también a otro Heinkel 111 y también hizo lo mismo. Los aviones alemanes lograron escaparse y los Spitfire debieron abandonar la persecución y regresar a la base de las Islas Británicas.
El Spitfire tenía una velocidad promedio 700 kilómetros por hora. El Heinkel y el Junkers 88, ellos estaban en 400 y pico kilómetros por hora y un rango de ascenso entre 500 y 800. Y si vos querés ganar altura para atacar de arriba, que era lo básico, vos tenés una trepada de 3000 pies por minuto en un Spitfire y contra 800 del otro. Aunque uno era monoplaza y los alemanes eran cuatriplazas y tenían, aparte de un cañón que disparaba de narices, tenían un artillero arriba y uno abajo. A partir de ese momento cambiaba su misión y los nuevos aviones serían los Hurricanes blindados. La nueva misión del escuadrón era de bajar y a tratar de liquidar a los tanques que estaban avanzando en tierra. El Spitfire tenía una velocidad promedio 700 kilómetros por hora. Hurricane tenía 500. Había una diferencia notable. Las características del Hurricane eran que podían absorber mucho fuego antiaéreo de tierra-aire y era un avión muy noble. Podía regresar a la base estando bastante mal herido, digamos. La nueva misión del Escuadrón 164 se volvía mucho más arriesgada: prestar apoyo aéreo a los avances en tierra, especialmente en las costas francesas y de los Países Bajos. Los riesgos se intensificaban y los pilotos estaban a punto de viajar al corazón de la Segunda Guerra Mundial. Noviembre de 1944. A pocos días de haber iniciado las operaciones en el norte de Italia, el escuadrón brasileño Santa Apua comenzaba a acostumbrarse al terrible frío del invierno europeo. En el campamento había mucho viento. Era común en la noche el vendaval arrancar una de las carpas o más, y todos corríamos detrás de una lona para poder armarla nuevamente. Las temperaturas, 12 grados bajo cero, es decir, no era muy agradable. Pero en la mañana, antes del vuelo, salíamos de nuestras carpas totalmente desesperados, enrollados en los cobertores por el frío. No teníamos abrigos para el frío. Brasil aún no nos había enviado y nosotros no habíamos llevado. No sabíamos para dónde íbamos. El 13 de noviembre de 1944, a 3.650 metros de altura, los 12 Thunderbolts del primer grupo de caza se preparaban para bombardear en picada las regiones de Villafranca y Getty. Yo participé en esa misión, pero es sobre Fortunato que ustedes quieren saber. Fortunato salió para la misión, hizo el bombardeo. Y en el momento del bombardeo, uno de los aviones tuvo una falla, un escape de aceite. Él sacó el avión de vuelo, puso a un piloto para cuidarlo y bajó con su ala para atacar ese campo. La misión era peligrosa. Los informes secretos advertían que en el aeródromo de Getty se habían registrado movimientos de aviones alemanes. Getty era una de las mayores bases italianas y estaba servida con un Mitsubishi 109, un modelo de los más modernos que existía, un Mitsubishi 109 y Focke-Wulf 190 también. Tras dejar inutilizada la pista y los aviones enemigos destruidos, los pilotos brasileños se dirigieron a una estación de ferrocarril que estaba en manos de las fuerzas del eje. Cuando se acercaba, ellos se separaban uno del otro y el ataque se hacía individualmente. Entonces cada individuo llegaba y bombardeaba, y si salía para una región que había sido determinada para el reencuentro de los pilotos. Fortunato lo vio, descendió, nos agachamos, él estaba muy bajito y atacó a ese avión. Lanzaron sus bombas. El tren y la estación fueron destruidos. Los Santa Apua ingresaban cada vez más en el territorio enemigo, cortando la comunicación y la cadena de abastecimiento entre las tropas del eje. El precio era alto. Poco a poco, algunos pilotos comenzaban a regresar con sus aviones averiados o debían saltar en paracaídas para sobrevivir.
Antes de la misión, siempre había una instrucción de la parte de operaciones y de informaciones de cómo sería la misión. Había entonces lo que se llamaba el resumen de operaciones y de informaciones. El resumen de informaciones buscaba mostrar todo lo que podríamos encontrar acerca de la resistencia alemana. Cuáles eran los objetivos, las fotografías que había sobre aquello, cómo era la región, etc. Para preparar al piloto para que no fuese sorprendido en el objetivo que iría a atacar. De cierta manera ya tenía en la mente la fotografía. Tuve 3 grandes miedos cuando desembarqué. Después de eso, no tuve miedo a nada más. Hasta hoy, nunca me preocupó si yo volvería o no. Aprendí que el tiempo es el espacio que nos da la divinidad para vivir aquí períodos, así como nuestra vida es determinada. En Filipinas, hacia mediados de 1945, el escuadrón mexicano Las Águilas Aztecas se ha ganado su lugar en los cielos y el respeto de sus camaradas. Tuvimos como 10 días con ellos, volando de ala de ellos, en sus escuadrillas, para ver lo que hacían y cómo lo hacían. Y unos medio hablaban inglés, otros lo hablaban bien, en fin, había problemas de la lengua, del idioma. Los pilotos mexicanos demostraban su valentía en cada misión de ataque a objetivos terrestres. Los japoneses tenían una fuerza de más de 40,000 hombres. Estos 40,000 hombres en base al código del samurái no conocían la derrota, no conocían la rendición. 18 de junio de 1945. Un avión liviano americano, empleado en funciones de reconocimiento, descubrió posiciones japonesas. Inmediatamente, el Escuadrón 201 es llamado a entrar en acción. Hacia las 8 de la mañana aparecieron en el horizonte 8 Thunderbolts mexicanos. Al sobrevolar el objetivo, los mexicanos lanzaron sus bombas. La misión era arriesgada. El fuego antiaéreo japonés cubría todo cielo, pero las Águilas Aztecas volvían a cumplir con las órdenes saliendo indemnes. Para ese momento, los japoneses tenían su aviación diezmada y quedaban pocos pilotos con experiencia. La mayoría había muerto en combate aéreo o se habían embarcado en misiones suicidas contra los buques americanos apostados en el Océano Pacífico. Los kamikazes eran una de las amenazas más terribles en Filipinas. Los pilotos mexicanos estaban a punto de enfrentarse a un nuevo ejército que prefería morir antes que rendirse. Las acciones continuaban. Los pilotos latinoamericanos estaban a punto de sufrir la peor cara de la guerra, la incertidumbre. La Segunda Guerra Mundial parece no tener fin. En los cielos se juegan la vida los pilotos aliados. Entre ellos, los escuadrones latinoamericanos trabajan intensamente para triunfar sobre el eje. Cada vez hay más aviones derribados y pilotos muertos en combate. Pero no están dispuestos a detenerse. 1943. El Escuadrón 164, formado por voluntarios argentinos, británicos y canadienses, había cambiado de tecnología y pilotaba los nuevos Hurricanes, equipados con cañones de 40 milímetros. Su misión había cambiado. El escuadrón debía realizar un tipo de ataque sin precedentes. Habían sido los únicos en entrenarse para ejecutar esa operación. Era la primera vez que iban a usarse cohetes para ataques a tierra, y estos pilotos serían los primeros en utilizarlos. El entrenamiento fue en una base de la RAF que hacían vuelos rasantes, donde tiraban los cohetes, pero tenían que tener bastante cuidado porque muchas veces al tirar el cohete
si tardaban mucho, se podían dañar ellos mismos el avión. El 2 de septiembre de 1943, 8 Hurricanes del 164, portando 4 cohetes en cada ala, se dirigieron en vuelo rasante hacia la costa enemiga. Comenzó en un vuelo sobre el agua para cruzar la costa lo más bajo posible para evitar ser interceptado por el radar alemán. Si te detectaba el radar alemán, seguramente enviarían enseguida los cazas Focke-Wulf y Messerschmitt 109 para tratar de derribarlos. El objetivo era destruir las puertas de los canales de Hansberg en Holanda. La misión era de vital importancia, ya que desde allí se controlaba el tráfico marítimo alemán. Acompañando al 164, volaban 8 Hurricanes del escuadrón 184 y 4 más del 137. Era la tercera vez que se intentaba la operación. El comandante del 164 ordenó volar rasante sobre el Mar del Norte. Al llegar a la costa de Holanda, comenzaron a recibir fuego antiaéreo y uno de los Hurricanes cayó derribado sobre el mar. El primer piloto que cayó del escuadrón era el Flying Officer Ian Young. Lamentablemente se había casado una semana antes y después lo tomaron prisionero, así que se pasó la luna de miel en un campo de concentración hasta el resto de la guerra. Una espesa neblina mezclada con el agua marrón de los canales hizo que los pilotos no pudieran distinguir el blanco. El capitán del escuadrón decide tomar altura y entonces desde tierra le empezaron a tirar con todo. El comandante ascendió para localizar el blanco. Los disparos de las baterías antiaéreas se focalizaron en su avión. El fuego provenía desde la costa, los barcos y el mismo puerto donde se encontraban las puertas de los canales. El comandante divisó las compuertas y sin perder tiempo dio la orden de ataque y se lanzó primero contra el blanco. Mientras él se veía bajo una cortina de fuego muy feroz y con riesgo de ser derribado, ordenó a sus pilotos ascender y lanzarse en picada a las puertas del canal. Los pilotos se dirigieron a sus blancos y lanzaron los cohetes. Todos lanzaron sus cohetes en salva y la destruyeron. El comandante, que fue el que encabezó la misión, pudo haber sido alcanzado por algún disparo de arma antiaérea. Herido, el capitán no pudo escapar a la explosión de sus cohetes y murió. El comandante era Desmond McEwen, era un piloto que se lo prestaron, digamos, al escuadrón 164 porque tenía mucha experiencia y necesitaban una persona así para indicar a los pilotos que tenían menos experiencia que él para llevar adelante las operaciones contra el enemigo. El escuadrón había logrado destruir las puertas de los canales y habían testeado el uso de los cohetes aire-tierra. El escuadrón había perdido a su líder. Los pilotos debían recuperar su moral rápidamente. Aún faltaba mucho para que la guerra finalizara y quedaban por delante los más grandes esfuerzos. La unidad ganó, vamos a decir, un nombre dentro del seno del Comando de Cazas de la RAF. Norte de Italia, marzo de 1945. Para los pilotos brasileños, la misión número 60 fue realmente especial. Cada vez tenían más arrinconadas a las fuerzas del eje. Era momento de reforzar los trabajos y los riesgos. Ya estábamos en déficit. Tanto era así que la primera escuadrilla era la escuadrilla de Green. Los 4 eran de Green. El Lagares, Dormin, Meira y Perdigão. Y mi escuadrilla era Horacio, que era de Glu. Su número 2 era Lima Méndez y Torres y yo. Esa mañana partieron de la base 8 Thunderbolts,
piloteados por varios veteranos de los Senta Apua, entre ellos el segundo teniente aviador José Revelo Meira de Vasconcelos y el segundo teniente Rui Moreira Lima. Él comenzó a ascender, yo comencé a ascender, me pegué a su ala, él miraba a un lado, yo miraba al otro, yo decía, no veo nada extraordinario. Él dijo, fui atacado seriamente, estoy maniobrando con las 2 manos y no logro controlar el avión. Y entonces ascendimos a una altitud de 610 metros. Se trataba de una misión de precisión. Los 8 aviones debían arrojar 16 bombas sobre un puente. Los aviones se acercaron al objetivo en vuelo cerrado. La concentración debía ser total y profunda. Sus vidas corrían un riesgo cierto e inminente. Entonces fuimos, lanzamos las bombas y nos alegramos por destruir el puente. Lo habían logrado. Los pilotos brasileños acababan de concretar una gran hazaña. El coraje de los brasileños estaba a punto de ponerse a prueba en misiones nocturnas, en terribles enfrentamientos, incluso con algunos derribos inevitables. Filipinas, junio de 1945. Las misiones de las Águilas Aztecas se extendían y los pilotos mexicanos eran enviados a la isla Formosa, donde debían enfrentarse a un desafío desgastante. Una vez que ya las misiones dentro del archipiélago de Filipinas fueron desarrollándose y fueron tomándose ya cada vez más posiciones y la amenaza japonesa fue reduciéndose, también desde meses antes, la estrategia del general MacArthur era poner posiciones avanzadas. Por ejemplo, las unidades de B-29, las fortalezas volantes, estaban tan adelante como por ejemplo Guam. Luego entonces posiciones como Formosa, que estaban incluso 600 o 700 millas más allá del archipiélago de las Filipinas, representaba también unos objetivos de guerra muy importantes. Al llegar a destino, debían atacar sus objetivos sin perder tiempo y rápidamente emprender el regreso. La autonomía de los aviones apenas alcanzaba para este viaje y cualquier demora o error podía hacer que los P-47 cayeran por la falta de combustible. Tanto escuadrones norteamericanos como mexicanos se dieron a la tarea precisamente de conformar estas misiones de largo alcance que consistían básicamente en bombardear y ametrallar posiciones, fábricas, convoyes en la isla de Formosa. Pero la gran dificultad que implicaba volar a mar abierto 600 millas o más, ida y vuelta, es decir, más de 1.200 millas, pero además volar muy al ras del mar todo el tiempo, con temperaturas muy altas, estamos en un ambiente tropical, siempre estando pendiente de los tanques de combustible, el nivel al que vas volando, implicaba un esfuerzo extraordinario para cualquier piloto. No podíamos ni respirar normalmente para evitar más tiempo de vuelo. Había misiones que de 7 horas, 7 horas 15, 2 o 3 se quedaron por otros lugares, en campos que ya estaban bajo control. La fortaleza física y la concentración de los pilotos mexicanos se ponía a prueba de una manera extrema. No podíamos ni movernos. Después de 7 horas de vuelo en esa cabina, que era un horno, y cuidando el combustible, mano, porque sabíamos que si nos pasamos, nos quedábamos por ahí. Era el tipo de misión más peligrosa que las que fuimos a hacer después, donde teníamos el ataque de armamentos terrestres. El esfuerzo era realmente enorme. Sin embargo, los pilotos mexicanos estaban a punto de pasar a la historia realizando maniobras prácticamente imposibles de realizar con los P-47. Los escuadrones latinoamericanos se encontraban a punto de cumplir con las acciones con las que pasarían a la historia.
más allá de las pérdidas humanas que estas misiones implicaban. En abril de 1942, entraban en acción, comandada por la Real Fuerza Aérea, el Escuadrón 164. Ese escuadrón tenía la peculiaridad de estar formado por aviadores voluntarios que llegaron de Argentina. El Escuadrón 164 terminó participando en algunos de los pasajes más importantes de la Segunda Guerra Mundial, como fue el caso del desembarco en Normandía, el famoso Día D, así como la ofensiva sobre los Países Bajos en septiembre de 1944. Y fue así que más de 600 aviadores argentinos participaron en la Segunda Guerra Mundial, luchando en el Frente de África del Norte en 1943 hasta el final de la guerra en Europa en 1945. 1944. La Segunda Guerra Mundial entra en su etapa final. Los pilotos latinoamericanos deben redoblar sus esfuerzos. Alemania comenzaba a ser acorralada. El fracaso en el intento de invasión de las Islas Británicas y la estrepitosa derrota en las estepas rusas renueva el ánimo de los aliados. Las naciones aliadas buscaban desesperadamente frenar el avance y contraatacar a las fuerzas del eje en todos los frentes de batalla. El objetivo: finalizar la guerra. La reconquista del continente europeo dejó de ser una utopía tras la puesta en marcha de un nuevo plan: desembarcar en las playas de Normandía. El Día D estaba cada vez más cerca de hacerse realidad. La sensación de los voluntarios argentinos que estaban apostados en Gran Bretaña era muy positiva. La sensación de que estamos haciendo las cosas bien. Muy contentos porque estaban bastante, sabían que iba a pasar, ¿no? Y yo creo que en general sí, la gente estaba muy contenta. La actividad del Escuadrón 164 se incrementó notablemente desde comienzos del mes de junio de 1944. Sin saberlo, los pilotos argentinos estaban a punto de ingresar para siempre en la historia de la humanidad. 1943 la planta de pilotos dentro del escuadrón había disminuido un poco, eran 10 pilotos argentinos. Siempre había algún piloto nuevo que estaba entrando y siempre había alguno que entraba en un periodo de descanso y se iba, y venía siempre algún inglés o venía algún americano o venía algún canadiense. Así que en ese punto el escuadrón, luego de haber utilizado un año el Hurricane, fue cambiado a una nueva arma que era el avión, el Typhoon, un desarrollo después de los años 40. El Hurricane era un avión de serie y el Typhoon ya era, porque el Hurricane estaba ideado por el 32. El Spitfire se fue realizando casi en el 37, 38. Ya era un avión de carrera, no era un avión de caza regular. Y el Typhoon ya era la aplicación de la ciencia, ¿no? Un avión que era muy rápido, tenía un gran poder de fuego, podía lanzar cohetes, tirar con cañones y soltar bombas. Y el cometido del escuadrón seguía siendo el mismo, nada más que estaban con aviones más modernos. 3 de junio de 1944. Aún faltaban 3 días para el desembarco. La unidad fue enviada a una misión vital para el futuro de los planes de los aliados. El objetivo del escuadrón era neutralizar todo tipo de comunicación dentro de Francia. Era dejar inutilizado un enorme radar de gran potencial que estaba sobre la costa francesa en la zona de Saint-Valery, que controlaba una gran parte del Canal de la Mancha y tenía que ser neutralizado para que las fuerzas de invasión, al entrar dentro de ese radio, no fueran detectadas. Era el principal inconveniente que tenían todos los buques que irían a navegar el día D, porque no sabían de qué forma, cómo y cuándo iban a ser detectados. 7 Typhoons partieron desde la base, cargados con cohetes para destruir 2 estaciones de radar costeras, ubicadas en Saint-Valery, Francia. Los Typhoons entraron en zona de bombardeo. Las maniobras eran delicadas y peligrosas, pero ya estaban listos para disparar los cohetes.
El primero que se descolgaba, como al decir de los pilotos, de una altura aproximadamente de 800 metros en picado sobre blanco, en este caso sobre el radar de Saint-Valery, primero se descolgaba el líder. Los aviones se prepararon para descargar sus armas contra los blancos alemanes. La primera corrida de tiro, vamos a decir, en el primer ataque, el radar fue neutralizado y los aviones lo que hicieron fueron lanzar sus cohetes en salva y de esa manera suprimirlo. La primera misión del Escuadrón 164 en apoyo al plan del desembarco había sido arriesgada, pero no se habían registrado bajas. Apenas era el principio de un plan mucho más complejo que debía llevarse adelante ese mismo día. Los objetivos principales del Escuadrón 164 eran atacar las cadenas de mando si fuera posible, cuarteles generales, para tratar de desunir el comando alemán, y trataban al mismo tiempo de atacar a todos los blancos que podían encontrar en la ruta, locomotoras o lo que sea. Al anochecer, otra fuerza de 7 Typhoons fue enviada a un nuevo ataque estratégico. El objetivo de la misión era atacar a blancos directos que estaban en la zona. Todos los blancos del día estaban destruidos y no se habían registrado bajas. Los aliados estaban a punto de dar un paso fundamental en la guerra. No tenían que darle al tiempo a las fuerzas alemanas de poder contraatacar, es decir, había que colapsarlas y entrar. Los días previos al día D, en la experiencia mía personal, era de una euforia de parte de los aliados y el pueblo en general. Yo noté que había un optimismo tremendo y que todos anhelaban la victoria, pero se sentía de que la cosa iba a ir bien. El 5 de junio, una nueva misión atacó a otro radar alemán. A pesar de la ferocidad del fuego antiaéreo, se lograron 2 impactos directos. El día D se acercaba rápidamente. ...6 de junio... era el día señalado para el desembarco. Esa mañana, las fuerzas aéreas tendrían que destacarse. Con los radares destruidos, era hora de prestar apoyo a las fuerzas de tierra que reingresaban al continente. El escuadrón en ese sentido tenía muy buenos aviones, tenía pilotos veteranos, tenía un comandante inglés, el cual tenía una gran experiencia de Typhoons, era veterano en un segundo tour de este tipo de aviones. Así que cuando al escuadrón se le informó del día D, unas horas antes, bueno, ellos ya sabían que eso era predecible. A las 11:10 horas, 12 Typhoons del escuadrón argentino volaron por primera vez sobre la península de Cherburgo, que acababa de ser recuperada por los aliados. Los cazabombarderos, preparados con cañones para combate aéreo y cohetes, estaban listos para suprimir al enemigo. Los primeros blancos del 164 aparecieron a la vista, unos vehículos alemanes que avanzaban hacia el interior de Francia. Debían limpiar la región y continuaron avanzando. Poco después, la aviación alemana hizo su entrada con 2 agresivos Messerschmitts que se trabaron en combate con la unidad argentina. Increíblemente, la aviación alemana no había aparecido en ese día, a no ser por pequeños grupos de aviones. Hay, varias historias sobre el tema, pero cuando llegaron las 11 de la mañana, se encontraron lo primero con 2 aviones Messerschmitt alemanes y entablaron combate. Los alemanes, con tácticas rápidas, buscaban derribar a sus oponentes. La suerte estaba del lado de los argentinos. Y uno de los pilotos logró derribar uno de ellos y el otro avión alemán se puso en fuga. La unidad británico-argentina había completado la misión sin sufrir bajas. Yo creo que el derribo rápido del avión alemán se debió también a la adrenalina que vivían los pilotos, ¿no? Porque hay que pensar que en ese momento los bombarderos estaban volando a mucha altura, tratando de suprimir objetivos primarios y secundarios, y las defensas de las playas
y la cobertura de la infantería lo estaba haciendo el Escuadrón 164. Al atardecer, 10 Typhoons del 164 se adentraron en territorio francés para un reconocimiento ofensivo. Volaban a baja altura cuando de repente encontraron objetivos enemigos en el horizonte. Los Typhoon detectaron vehículos alemanes. Inmediatamente se lanzaron sobre ellos. Los cohetes y las balas alcanzaron al convoy, destruyéndolo prácticamente por completo en unos pocos segundos. El fuego antiaéreo había logrado impactar en uno de los aviones del Escuadrón 164. El Typhoon había perdido el ala y se desplomaba a tierra sin darle posibilidad alguna al piloto. Era la primera baja del día para el escuadrón argentino. Las tropas habían desembarcado en Normandía y la guerra entraba en su etapa final. Los aliados vencían en Europa, pero los combates continuaban en otros lugares del mundo. Los pilotos argentinos habían entrado en la historia. Todavía faltaba el esfuerzo final y la etapa más cruda de la guerra. Los pilotos latinoamericanos estaban dispuestos a todo para alcanzar la victoria. En 1944, el principal objetivo del primer grupo de aviones de caza brasileños era bombardear blancos enemigos, cortando las comunicaciones y las líneas de abastecimiento alemanas. Muchos pilotos realizaron más de 100 misiones. Los brasileños volaron uno de los aviones más conocidos en la historia de la Segunda Guerra, los famosos P-47D Thunderbolt. El principal rival de los pilotos brasileños era la artillería antiaérea alemana, que protegía a los blancos con precisión mortífera. De los pilotos abatidos, los que sobrevivieron se convirtieron en prisioneros hasta el término de la guerra, y algunos osadamente lograron regresar a sus bases, cruzando a pie el territorio enemigo. 1945. La Segunda Guerra Mundial avanzaba hacia su final. Los pilotos latinoamericanos debían redoblar esfuerzo para lograr la capitulación del eje. Para ellos, poco a poco, la muerte comenzaba a transformarse en una rutina. Los pilotos brasileños apostados en el norte de la península itálica se embarcaron en feroces ataques contra las fuerzas terrestres alemanas. Las tropas del Führer se encontraban concentradas en defender nodos ferroviarios y caminos mientras emprendían la retirada. Hitler fue un inconsciente. Atacar a Rusia como lo hizo Napoleón en el invierno, y el general Invierno los derrotó. El estado moral estaría debilitado, ¿verdad? La defensa se realizó por medio de potentes barreras antiaéreas, convirtiendo cada ataque de los pilotos brasileños en una invitación directa a la muerte en el aire. Gracias a su gran efectividad, los pilotos del escuadrón Senta Apua se ganaron un lugar entre los aliados. Nuestra rutina era un tanto diferente dependiendo de la especialidad. Al menos en mi caso lo era, pues me especialicé en operaciones e informaciones. Siempre estaba al lado del comandante de la unidad y del comandante de operaciones, apenas tratando asuntos de operaciones. El departamento de operaciones apenas indicaba la secuencia de la operación. La escuadrilla llegaba, cómo tenía que separarse, cómo iba a descender, pues toda misión en un primer momento era un bombardeo en descenso, y de ese bombardeo salíamos con el blanco definido, con las bombas todas listas. La misión era lanzar las bombas en aquel objetivo. Las escuadrillas tuvieron una actividad intensa y los pilotos comenzaron a acercarse a las 100 misiones, demostrando una capacidad sorprendente para sobrevivir y destruir al enemigo desde el aire. La destreza de mi cerebro para soportar la guerra fue la mayor experiencia de mi vida. Nunca aprendí tanto, todos los días y todos los momentos de mi vida. Y yo siempre uso
lo que obtuve en cultura y experiencia en la guerra. Y salía para una región que ya estaba determinada para el reencuentro de los pilotos. Cuando el último lanzaba la bomba, nos reuníamos nuevamente. Luego nos desplazábamos para la segunda misión. Siempre se llamaba objetivo de oportunidad. Es decir, salíamos con la determinación de que debíamos atacar todos los objetivos que pudiesen ser necesarios para la Fuerza Aérea Alemana. Ellos se jugaban la vida intentando encontrar enemigos ocultos, incluso en medio de la noche. Me adentré a un valle muy oscuro y cuando entré, que disparé al tanque, él también me disparó y las botellas de oxígeno explotaron y se produjo un destello. Tuve la impresión de que había fuego. Me asusté y sin embargo yo disparé al tanque y este también se prendió en fuego. Fui hacia el segundo tanque, me dirigí hacia el segundo tanque debajo de muchos disparos y el disparo para que puedas alcanzar a un tanque tiene que ser dirigido por debajo de la estera, pues el tanque de combustible estaba allí, entonces el rebote del explosivo llega hasta el tanque y lo explota. Pero el fuego antiaéreo había alcanzado al P-47 de Rui Moreira. Perdí los comandos del avión e iba a saltar. Y rodé la cubierta corrediza, aquella burbuja de vidrio. Cuando rodé la cubierta y me estaba quitando el casco era de tela, no tenía la protección que tiene hoy en día. Rocha dijo: Rui saltó y el paracaídas no se abrió, pues en la oscuridad la tapa del casquete saltó. El piloto continuaba dentro de su avión intentando controlarlo. En aquel momento de resolver si saltaría o no, decidí que estaba con los comandos, que necesitaba más velocidad para sostener el avión. Sostuve el motor y seguí por aquel trayecto. Entré al Paso Brenner donde estaba la Verona en la puerta. Contra todos los pronósticos, el avión llegó a una base aliada. Pomereta era un palillero de ametralladoras y armas ligeras. Ellos acertaron 57 impactos en mi avión, pero ninguno alcanzó alguna parte vital de mi nave y naturalmente no me alcanzó en ninguna parte vital. Pasé por arriba y les confieso que fue un horror. Durante la campaña, el escuadrón sufrió bajas en accidentes y en combate. No tenía conocimiento acerca de las operaciones militares. Sin embargo, había un resentimiento en cuanto a la no sustitución de los pilotos. El avión se caía, el piloto se mataba, pero no había reemplazo. Entonces el escuadrón fue disminuyendo y disminuyendo. De 40 y tantos quedaron 22. Los pilotos debían sobrevivir porque eran 2 o 3 misiones por día, lo que estaba prohibido hacer, pero lo hacían. La mayoría de los derribos se produjeron bajo fuego antiaéreo enemigo. Gracias a la gran capacidad del P-47 para absorber impactos, en muchas ocasiones los pilotos brasileños contaban con el tiempo suficiente para saltar en paracaídas. Los Senta Apua habían dejado una marca imborrable sobre los cielos italianos. La guerra continuaba. Pero el enemigo se replegaba cada vez más y más. El avance de los aliados diezmaba a las potencias del eje. En el Pacífico la realidad era muy diferente.
Japón no aceptaba la derrota y sus ataques eran cada vez más peligrosos. El Escuadrón 201, que estaba compuesto por pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, actuó en el Pacífico y sorprendió a muchos pilotos estadounidenses con mucha experiencia en combate. A los pilotos mexicanos les tocó enfrentarse a un enemigo irreductible. La fidelidad de los soldados japoneses, de hecho, los obligaba a luchar hasta la muerte. Las misiones de apoyo terrestre eran muy peligrosas debido al fuego antiaéreo japonés. Mayo de 1945. La guerra en Europa ha terminado. Tras el ingreso del ejército ruso a Berlín, el continente comenzaba a pacificarse. Sin embargo, los combates continuaban encarnizadamente en Asia. Japón resistía en torno a las islas Filipinas. Agosto de 1945. La guerra en el sudeste asiático se encaminaba hacia su final. Las fuerzas japonesas eran aventajadas mediante el avance terrestre y los bombardeos sistemáticos. El 58 Grupo de Combate, donde pertenecía el Escuadrón 201 junto con los demás escuadrones norteamericanos, procedieron precisamente a hacer una labor de retoma o reconquista de todo el archipiélago. Ello consistía en misiones muy peligrosas que tenían que realizar haciendo vuelos ya sea a muy baja altura, de forma muy peligrosa y arriesgada, acercándose a las laderas de las montañas para hacer precisamente un ametrallamiento muy preciso a las baterías japonesas, o bien haciendo bombardeos en picada. De 10,000 pies a 12,000 pies, cuando máximo se picaba uno, y el avión era la bomba. Nada más la apuntabas, veías el objetivo abajo, y ya estuviera en movimiento o lo que fuera, en el mar, por ejemplo. Y del tercer avión, de los 10 o 12 aviones que se clavaban, 7 era blanco seguro. El líder fallaba a veces un poco, y el segundo corregía, y el tercero ya era positivo. Este tipo de maniobras no habían sido realizadas previamente antes por los escuadrones norteamericanos, tal vez porque implicaban un alto riesgo y tal vez porque habría otros blancos que podían ser atacados. Sin embargo, ante la experiencia probada y capacidad del escuadrón, y ya siendo inminente el hecho de eliminar esos blancos, fue que los comandantes norteamericanos recurrieron a ello y dijeron: se requiere hacer esto y queremos que ustedes sean los voluntarios. Y nosotros no teníamos aviones de picada. Yo había tomado todo el curso de bombardeo en picada, pero no en este avión, en el Douglas, especialmente para eso. Para ese entonces, el alto mando del 58 Grupo de Pelea le encargó al escuadrón mexicano una misión realmente peligrosa y para la que no contaban con los aviones indicados. Sin embargo, era imperativo que la cumplieran con éxito. Debía comenzar a realizar bombardeos en picada. Era fundamental acabar con el abastecimiento de las tropas japonesas en tierra, y la única manera de hacerlo era sorprendiéndolos con este tipo de técnica. La sierra, 4,500 pies de altura, y estaba protegida por 3 lados, porque ahí recibían los japoneses armamentos, y había un muelle, y era un desembarcadero. Había un portaaviones americano que había mandado ya 2 aviones a atacar ese blanco y derribaron a uno, porque tenían que entrar por el nivel del mar. No podían hacerlo, necesitaban aviones de picada. El P-47 era un avión poderoso y resistente al fuego enemigo, pero no estaba preparado para realizar bombardeos en picada. Aún quedaba convencer al piloto Carlos Garduño para que guiara a su escuadrón en el ataque. Fui a inteligencia y me enseñaron el objetivo
Y me dice, con que tú eres el especialista en dive bombing. Para los generales no había otra opción. Había que realizar la misión al costo que fuera. Los japoneses se encontraban en un reducto naturalmente protegido. La geografía y el terreno era ya tan accidentado que la infantería no podía ya avanzar a pie. Entonces la única forma de llegar era por arriba, muy en alto, exigiendo todo lo posible a las aeronaves, haciendo una recuperación, haciendo un bombardeo y ametrallamiento muy preciso. El objetivo era el desembarcadero ahí de elementos para las tropas japonesas. Radamés Gaxiola, el comandante de las Águilas Aztecas, era quien debía convencer al experto mexicano en bombardeos en picada. Está imposible bombardear si está bloqueado por 3 lados. ¿Y cómo vamos a entrar? Mira, nos conviene hacerlo. Y sé que tú lo puedes hacer. Ay. Sí, mira, Garduño, si no lo haces tú, lo vas a tener que hacer yo. Yo no soy ningún experto en bombardeo en picada. La misión era realmente arriesgada. Garduño finalmente aceptó el desafío. Voy a hacerlo, pero tú eres el jefe operativo aquí, pues ¿cómo te vamos a perder? No, pues analízalo bien. Ya, al día siguiente hicimos la misión. Los pilotos estaban listos para partir. Garduño era consciente de que prácticamente se trataba de una misión suicida. Yo ya había probado el avión esa misma tarde, la tarde anterior al día que hicimos la misión. Como 3 veces de distintas alturas. La de 10,000 pies de altura fue la que mejor me dio. Tras estudiar el objetivo, tenían un plan de ataque. Van a hacer lo mismo que hago yo. Fausto, que es mi ala, detrásito de mí nada más. Los japoneses comenzaron a defenderse de manera brutal. En cuanto yo que vi como granizo viniendo hacia nosotros, era de ametralladora. Habían logrado llegar a los blancos de manera sorpresiva. 1001, 1002, 1003, 1004, ¡pum! Suéltala y jala. Y venía el jalón, mano. Recuperabas. El escuadrón estaba a punto de cumplir con la misión. Habían atacado con todo el poder de sus bombas. Quién sabe si eran 1000 pies o 500 pies sobre el agua, pero salimos. Los japoneses habían sido sorprendidos con estas maniobras de velocidad y alto riesgo. Sin embargo, no todo había salido como estaba previsto. Y salgo y se me junta un avión que creía yo que era Fausto, que venía detrás de mí. No, era el líder del segundo elemento. Y con el micrófono en la mano me hacía así, como que quería hablar. Pues ya, ¿para qué? ¿Cómo no? ¿Qué pasó? Tiraron a Cachito. Eso fue. Uno de los subtenientes más jóvenes que tenía el escuadrón, Fausto Vega Santander, que cariñosamente le apodaban Cachito. Le dieron con el antiaérea y cayó en el mar. Tras la muerte de Fausto Vega Santander, el resto de los pilotos regresaron a la base. Para ellos, la misión había costado demasiado cara. El comandante, Kenny, fue el que nos liberó. Pero no deberíamos haber hecho esa misión, porque no era el equipo. Pero sí sirvió porque le dio en la torre al objetivo, pero silencio. La técnica demostró ser por demás efectiva y transformó a esta táctica en una forma inédita y poco común para combatir con los P-47 en esa región del Pacífico.
Los pilotos mexicanos estaban listos para dar la estocada final a los japoneses. Abril de 1945. La guerra estaba a punto de concluir en Italia. Los combates eran cada vez más encarnizados. La resistencia alemana era feroz. Todos, lógicamente, anhelaban la victoria, pero se sentía de que la cosa iba a ir bien. Nosotros estábamos viendo, pues, el piloto de guerra, el piloto de ataque, tiene una ventaja sobre cualquier otro, sobre cualquier general, porque sabe lo que está sucediendo en el escenario. Los Senta Apua se preparaban para su última misión. ...25 de abril de 1945... A las 16:35 horas... los P-47 brasileños patrullaban la zona cercana a Castelnuovo. Durante el reconocimiento observaron varios vehículos blindados. La escuadrilla solicitó permiso para atacar. Los vehículos enemigos fueron destruidos. Para el final de la guerra, el Escuadrón 164, formado por los voluntarios argentinos, había llegado a ser un nutrido grupo de pilotos experimentados en ataques a objetivos terrestres. Desde enero hasta los primeros días de abril de 1945, los aviones Typhoon estuvieron dedicados exclusivamente a la supresión de puestos de artillería pesada alemana. La prensa americana, al visitar Filipinas, se encontró con el escuadrón mexicano. Al poco tiempo, en las publicaciones de la época se leía: debemos reconocer que los japoneses pelean con un valor locura rayana, por eso son temibles, pero hemos visto operar a los mexicanos del Escuadrón 201 con tal arrogancia y en vuelos al ras de los árboles que si no los hubiéramos visto sonreír en los momentos cruciales de la batalla, hubiéramos creído que también eran fanáticos y suicidas, como los nipones. Los escuadrones latinoamericanos habían dado lo mejor de sí. La guerra estaba a punto de llegar a su fin, pero nadie sabía realmente cuándo ocurriría. La noticia los sorprendió a todos. En la guerra todo es misterioso. No sabes ni cómo, ni qué vas a comer o si vas a comer mañana. Y entonces todo te cae de sorpresa. Cuando llegué para realizar la misión 95, en aquel momento escuché: atención, atención, the war is over. La guerra terminó. Entonces subió Radamés ahí a un tablado, ¿verdad? Y señores, les tengo una noticia que no quiero que la tomen todavía como cierta, pero que la captó nuestro radiooperador. Y es la siguiente: Japón se ha rendido. Y a las 11 de la noche suena la sirena, y eso era la primera noticia que tuvimos en Belfast de que había terminado la guerra. Me botaron las sillas. Dice: calmados, todavía no está confirmado. Y fue una fiesta. De esa noche nadie durmió. Todos se miraban y después de hacerlo por unos minutos, hubo un intercambio de abrazos, un intercambio de llanto. Entonces dije: voy a ver a mi hija. Voy a ver a Yuliña, mi hija que había nacido. Parecía que la gente salía de las chimeneas, de las ventanas, de todos lados. Era increíble. Y pues todos muriéndose de gusto, abrazándose. Unos ya andaban hasta atrás, ¿verdad? Ya andaban muy contentos. Y pues nada, empezamos a disfrutar la cosa de que había acabado la guerra. Nos sentimos, dijimos: ya la hicimos, ya no nos tocó.
Yo doy gracias a Dios de que pude volver a mi patria, Argentina. Nos habíamos librado de un régimen que podía haber cambiado el mundo tranquilamente si alguien no tomaba alguna medida en contra. Jóvenes que perdieron su vida haciendo sacrificio total en esta guerra tremenda. Para el final de la guerra, los 3 escuadrones latinoamericanos se habían vuelto héroes. Luego de haber cumplido con sus misiones, regresaban a sus países, llevándose con ellos el orgullo y la memoria de sus compañeros que habían muerto defendiendo a la libertad.